noches. Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana, un programa que transmite la Universidad San Martín de Porres Filial Sur. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema donde realmente existe un grave problema en nuestro país. Además de la amenaza de la segunda ola frente a la pandemia, tenemos una amenaza de crisis política nuevamente. Y esto se debe justamente a la grave situación que vienen pasando los trabajadores agroindustriales. Sin duda alguna, este año 2020 lo estamos cerrando con una situación que definitivamente va a traer todavía algunas consecuencias, incluso económicas y de salud, en nuestro país. El programa de hoy es Ley de Promoción Agraria, Inestabilidad Política y Alto Riesgo en la Producción. Y para ello el día de hoy hemos invitado a tres ingenieros que están muy relacionados en el campo de la agricultura. Cada uno de ellos va a analizar la situación por la cual estamos pasando y están viviendo los trabajadores agroindustriales. Desde ayer se bloquearon las vías en la Panamericana, el día de hoy hubo una fuerte represión policial y ahora con el análisis correspondiente de nuestros invitados, como es el ingeniero Fernando Sillonis, el ingeniero Fernando Gómez y el ingeniero Gabriel Amaro, vamos a desmenuzar esta situación, esta problemática que preocupa a todos, justamente por temor a una crisis económica y todavía latente la crisis sanitaria. Vamos a iniciar con nuestro webinar. Soy Lorena Nova, les doy la más cordial bienvenida y a través de nuestras redes pueden ustedes dejar algunas interrogantes para nuestros invitados. Y le doy la bienvenida al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Casa Universidad San Martín de Porres Filial Sur. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y mi agradecimiento a Fernando Sillonis, al ingeniero Fernando Gómez y al ingeniero Amaro por permitir realmente este espacio que creo que es fundamental. Y es fundamental porque definitivamente creo que la obligación de la academia es generar espacios donde la gente tenga una idea cabal de la situación que está pasando. Pero a mí me preocupa sinceramente las cosas que están ocurriendo porque definitivamente nosotros estamos pasando por una de las crisis de salud más grandes de toda la historia, ¿no? Una crisis de salud que ha incidido fuertemente y donde definitivamente el manejo que hemos tenido no ha sido ni siquiera ligeramente eficiente, ¿no? Nos hemos caracterizado por ser uno de los países que ha tenido un manejo realmente bastante, ¿qué podría decir? No sé si utilizar la palabra adecuada, pero realmente hemos sido motivos desde la campaña de Estados Unidos hasta el Parlamento español de que hablaban que solo había peor gestión que la que nosotros habíamos tenido. Pero el problema no es ese solamente, el problema es definitivamente la crisis económica que puede tener efectos más graves inclusive que la misma pandemia, ¿no? Porque definitivamente el Perú, hemos tenido una caída del Producto Bruto Interno increíble de más de 40.000, después de tener un crecimiento sostenido de más de 30 años, pues caímos realmente a más de 40.000 en el PBI y hoy estamos en un 10.4, perdimos 8 millones de puestos de trabajo, hoy estamos en 5. Y definitivamente lo que necesitamos es asumir con responsabilidad este reto para tratar de revertir la situación de la crisis que actualmente está llegando a niveles increíbles a nivel de Perú. Pero para eso necesitamos definitivamente actuar con criterios objetivos. Y criterios objetivos es plantear un plan de reactivación que, aparte de lo que significa el populismo, nos permita realmente al país encaminarlo según un desarrollo sostenido. Y hay sectores que son importantes definitivamente por la contribución que han tenido al producto, en el Producto Bruto Interno y a problemas vitales, como es, por ejemplo, el caso de la agricultura, en que a pesar de la pandemia ellos nunca cerraron, siguieron funcionando y nunca hubo una crisis de alimentación. A pesar de que del confinamiento que se determinó, cerraron sectores que nunca debió cerrar, como el caso de la minería o el caso de la pesca. Pero sin embargo, la agricultura nunca pasó por este problema. Si nosotros tomáramos un poco de lo que ha estado ocurriendo el año anterior a la pandemia, nos vamos a dar cuenta que ese año tuvimos una sorpresa muy agradable, que fue el crecimiento de la agricultura, donde creció a 8.000 millones de dólares, contribuyó en el Producto Bruto Interno. ¿Como consecuencia de qué? De un boom de agroexportación, que de alguna manera fue una consecuencia de un trabajo que no voy a decir que estuvo realmente sustentado únicamente por esta ley de promoción agraria, sino definitivamente por el esfuerzo de gente que contribuyó a que tuviéramos realmente, nos convirtiéramos en primeros productores de arándanos, que la palta, la uva,
llegaran realmente a lugares increíbles y que creo que el Perú nunca debió desaprovechar esta oportunidad. Lamentablemente, cuando debíamos tratar de tener medidas más efectivas para aliviar esta crisis, porque yo creo que es innegable de que el Perú es uno de los países que puede revertir la crisis porque definitivamente tiene potencialidades en varios sectores que no se están usando y no se están usando definitivamente porque creo que no existe una capacidad de gobierno clara para tratar de incentivar realmente lo que es la inversión. Porque tenemos que tener bien claro, la única alternativa de poder generar mejores condiciones de vida, la única alternativa para poder generar realmente es la inversión. Y la inversión necesariamente necesita condiciones en las cuales pueda desarrollarse. Pero lamentablemente parece que a estas alturas lo que se tiene es algo diferente, ¿no? Lo que está pasando hoy día es preocupante y qué mejor realmente que tener los tres panelistas que tenemos hoy para que la gente pueda tener una idea de qué es lo que está pasando y no tenga realmente de verdades distorsionadas que definitivamente no contribuyen en nada a mejorar la situación de percepción que debíamos tener todos los peruanos para unirnos y tratar de salir de esta crisis que nos está agobiando bastante. Bien, entonces Lorena, te dejo en la conducción. Gracias, doctor. Vamos a continuar y iniciar el desarrollo de nuestro webinar. El día de hoy tenemos el tema de análisis, ley de promoción agraria, inestabilidad política y alto riesgo en la producción agropecuaria. Y para ello hemos invitado al ingeniero Fernando Sillonis Benavides. Él fue expresidente de la región Ica y también exdirector del Consejo Nacional del Ambiente CONAN, y va a analizar respecto a este tema impactos en los agentes económicos y sobre todo relacionado a esta ley de promoción agraria. Ingeniero Fernando Sillonis, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias al doctor Jaime Mujica de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, en Arequipa. Tengo que felicitar al equipo de la Universidad San Martín de Porres por lo que está haciendo por el país, ¿no? Estos webinars frecuentes están aportando mucho al entendimiento de la problemática del Perú desde diversos ámbitos de la vida ciudadana, ¿no? Del ámbito empresarial, del ámbito social, del ámbito académico, del ámbito sanitario. Y tengo que felicitarlos porque realmente están haciendo una estupenda labor. El día de hoy estamos en un día aciago, ¿no? Hoy es 22 de diciembre, es un día tristísimo, ¿no? El vandalismo se está apoderando del país y hay ambulancias que están siendo saqueadas, ¿no? Hay fondos, ¿no?, que están siendo saqueados, hay bloqueos por todas partes, miles de compatriotas que no tienen nada que ver en el tema, muchos de ellos niños, mayores, mujeres, enfermos, gente muy necesitada, está atrapada en bloqueos absolutamente vandálicos y la verdad que el Estado está ausente, ¿no? Ausente de una manera vergonzosa. Y me parece muy mal esta falta de liderazgo y esta debilidad que para nada significa agresión a la ciudadanía, sino simplemente orden y paz, ¿no? Arequipa está sufriendo injustamente unos bloqueos en Ica, en Chincha, en Cañete, y medio Perú, hacia el sur, y lo mismo está pasando en el norte, de manera que estamos en un día muy triste en la vida de los peruanos. La ley de promoción agraria, ¿no? Esta ley se promulgó en el año 2000, más o menos, y sería bueno recordar de dónde veníamos en aquel entonces, ¿no? Veníamos de la reforma agraria, ¿no? Una reforma que se aplicó a partir de los años 70, ¿no?, con la dictadura velasquista, y que expropió todas las tierras del Perú para formar cooperativas y sociedades agrícolas de interés social,
y después para ser parceladas. Bueno, la agricultura peruana, que era básicamente productora y exportadora, en el caso de la costa, de caña de azúcar, de algodón, básicamente, y en menor medida arroz, ¿no? Fue expropiada y la verdad que fue cooperativizada y fracasó a los pocos años, tanto que 30 años después, o sea, el año 2000, la informalidad en el sector era prácticamente total, ¿no? No había empresa agrícola propiamente dicha, el agro se parcelizó en todo el Perú, literalmente, la productividad colapsó, ¿no? Y, por supuesto, la exportación desapareció. El Perú, antes de la reforma agraria, era un exportador neto de productos agrícolas, quiere decir que exportaba mucho más de lo que importaba, y durante la reforma agraria nos convertimos en importadores netos de productos agropecuarios. Pasamos a importar el doble en valor de lo que exportábamos. Un fracaso estrepitoso, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2000 se promulgó esta ley, que fue derogada hace un par de semanas, y como dijo el doctor Mujica, ya estábamos superando los 8.000 millones de dólares de exportación, 1.000 de los cuales eran productos tradicionales como café, cacao, algo de azúcar, muy poco algodón, pero el grueso, 7.000 millones, alrededor de 7.000 millones eran de frutas y hortalizas que no existían en la canasta exportadora hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, esos 8.000 millones contrastan muy favorablemente con los 4.000 o 5.000 millones de dólares de importación de productos agropecuarios. O sea, volvimos a ser exportadores netos de productos agropecuarios. Y el tiempo estaba jugando a favor de este indicador y cada vez exportábamos más e importábamos menos, ¿no? Y lo que es más interesante, exportábamos productos de altísimo valor por hectárea o por tonelada e importábamos productos de muy bajo valor por hectárea o por tonelada, como es el caso del maíz, el trigo, el mismo arroz, ¿no? Como sabrán algunos agricultores que nos están escuchando, ¿no? Una hectárea de maíz factura, pues, en el mejor de los casos, $2.000 por hectárea por año, y una hectárea de uva o de palta puede facturar normalmente $50.000 por hectárea por año o más. Entonces, lo mejor que le podía pasar al Perú es convertirnos en exportadores de productos de altísimo valor e importar productos de bajo valor, ¿no? Que los productos de bajo valor, o sea, la poca rentabilidad, la aprovechábamos del exterior y nosotros aprovechábamos los cultivos de altísimo valor, de alta productividad. Bueno, la reforma agraria nos puso en un año 2000, repito, altamente informal, poquísima productividad agropecuaria, nula exportación, poquísimo empleo, ¿no? Y nula tributación. El sector agrario dejó de ser relevante en materia tributaria, como lo fue en los años anteriores a la reforma agraria, y la pobreza rural se extendió por todo el país. Eso fue lo que nos dejó la reforma agraria. Entonces, con buen criterio, en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción Agraria. Como acabo de describir, partió de la ruina, partió de las cenizas de la agricultura peruana y en 20 años, 21 años, produjo lo que fue calificado en el mundo como el milagro agroexportador del Perú, el milagro. Esos fueron calificativos que usaron colombianos, mexicanos, chilenos, norteamericanos, etc. El milagro agroexportador del Perú. Lo acabo de decir, 8.000 millones de dólares, cuando no llegaba ni a 300 cuando empezó este proceso, pero lo más importante ocurrió en el ámbito social. En el ámbito social se generaron, y es parte de un proceso que venía
muy dinámico. Hemos llegado a formalizar el empleo de 800.000 peruanos en el campo, ¿no? Eso jamás tuvimos en el pasado. 800.000 puestos de trabajo formales en esta agricultura frutícola, hortícola de exportación. El empleo femenino está muy presente en esta historia exitosa de la agricultura peruana y no tienen sino que ir a los campos frutícolas y observar, ¿no?, la cantidad de mujeres que trabajan de una manera muy prolija y más aún en las plantas de empaque, ¿no? Mujeres brillantes, trabajadoras, abnegadas, realmente le han hecho un enorme bien al país y, por supuesto, ellas mismas a sus familias, ¿no? El empleo juvenil, no hay sector en la economía peruana que haya generado tanto empleo juvenil, jóvenes que recién entran a trabajar de manera formal y de manera digna, ¿no? Eso en el ámbito del empleo directo. Sin embargo, en el ámbito del conocimiento, el Perú es uno de los países más avanzados del mundo en tecnología de riego y fertilización. No tenemos nada que envidiar a Israel, Estados Unidos, Chile, España, en materia de riego tecnificado y fertilización tecnificada. La genética de plantas ha dado un salto extraordinario. Hoy día estamos cambiando variedades de uva de mesa y estamos instalando variedades que producen el mismo año en que son plantadas, ¿no? Normalmente, los agricultores de mi generación concebíamos a la viticultura como una actividad de mediano plazo. Las vides producían a partir del 5º año. Hoy día, gracias a la revolución genética, hemos logrado variedades de uva que producen cantidades comerciales al primer año de plantadas, ¿no? Adicionalmente, esta ley de promoción agraria, que ha sido derogada inexplicablemente, generó lo que se llama en inglés un clúster, un enjambre, para traducirlo, de proveedores de alta tecnología. Antes de esta ley, los proveedores del agro eran tractores tradicionales, proveedores de tractores, y por supuesto los fertilizantes clásicos como urea y NPK, ¿no? Eran fertilizantes clásicos que se aplicaban manualmente y ahora todos son de nutrientes y fertilizantes líquidos, la mayoría, que se utilizan a través de los sistemas de riego tecnificado. La digitalización del agro está en el Perú para quedarse. Los viveros que se han desarrollado a raíz del desarrollo de la agricultura exportadora son de primerísimo nivel, a nivel mundial, repito. De manera que eso produjo la ley agraria. Y esa ley ha sido derogada y nadie en su sano juicio puede entender lo que ha pasado en el Perú. Ha sido derogada por presión de unos pocos vándalos, esa es la verdad. En Ica, yo estuve la noche previa al desmadre, digamos, social, que se tradujo en actos vandálicos atroces. El 100% de los trabajadores de muchas empresas querían ir a trabajar y no pudieron hacerlo por los vándalos que interrumpieron el tránsito de esta gente, ¿no? Y ahora resulta que el Congreso de la República no puede promulgar la ley sustituta, porque resulta que el Congreso de la República constitucionalmente está impedido de fijar salarios mínimos, lo cual tiene sentido. Un salario mínimo vital, un salario agrario, un bono de productividad, un bono por transporte, todo lo que significa remuneraciones oficiales tiene que hacerse desde el Ejecutivo y en el ámbito del Consejo Nacional del Trabajo con la participación de empresarios, trabajadores y Estado, lo cual tiene mucho sentido. Es una decisión consensuada entre las tres partes involucradas.
un Congreso de la República no puede, no tiene, por más poder político que pudiera tener, no está facultado constitucionalmente para promulgar una ley que fije remuneraciones para un solo sector de la economía, en este caso el agrícola. Entonces, estamos en un gravísimo problema. El Congreso, ignorantemente, se comprometió a promulgar la ley sustituta el sábado pasado. Estamos martes, hace 3 o 4 días debió haber promulgado, y como está constitucionalmente impedido, no lo promulgó. Obviamente, los congresistas se enteraron de la barbaridad que iban a cometer y se abstuvieron. La mayoría de los congresistas votaron en abstención, la otra mayoría votó en contra de la nueva ley y una minoría muy precaria votó a favor del texto sustitutorio. En consecuencia, estamos en un limbo y realmente han hecho un desmadre, como se dicen, perdonen la expresión, un desmadre político, un desmadre social. Hoy día, peor que el limbo en el que está el agro, es el desmadre político y social en el que está el país. Hoy día, los comerciantes, los hoteles, los restaurantes, las universidades, las instituciones, las empresas de transporte, la pesca, la minería, todo está afectado, ¿no?, por esta torpeza del Estado peruano, del gobierno, del Congreso de la República, etcétera, de derogar una ley como la que estamos comentando. Termino diciendo, ¿no?, que las leyes se deben juzgar por sus resultados y no por sus intenciones. Comparemos. La Ley General del Trabajo, el régimen general, tiene la mejor intención de todas las leyes, es decir, que el trabajo estable, rígido, favorezca de una manera extraordinaria a los trabajadores y que tengan CTS, vacaciones, gratificaciones, AFP, seguro médico y todo lo demás. Resultados: 80% de informalidad a nivel nacional en el ámbito laboral. Comparativamente, la Ley de Promoción Agraria, una ley que desde el punto de vista de resultados generó empleo formal en 800.000 peruanos, generó un aumento explosivo de las exportaciones, la tributación, la tecnología, etc. Por los resultados, la Ley de Promoción Agraria fue un éxito, y solo por mencionar un caso fallido, la Ley General del Trabajo, muy bien intencionada, fue un fracaso por sus resultados. En consecuencia, estamos ante una situación dramática, y repito, ya no es solo el agro el sector que está afectado, es todo el país. Esto nos pasa cuando no hay liderazgo, cuando no hay respaldo a la policía, cuando a la policía se le maltrata, aparece el vandalismo y la situación parece estar fuera de control. Aquí tiene que despercudirse desde el presidente de la República para restablecer la confianza en la Policía Nacional del Perú y poner orden como merece nuestro país. Muchas gracias por la atención y lamento ser tan dramático y negativo, pero eso es lo que estamos viviendo, como dijo Lorena y como dijo el doctor Mujica, en este mismo instante, en medio de una pandemia dramática, un caos absoluto en lo económico, en lo social y en lo político. Gracias por su participación, ingeniero Fernando Sillonis. Además, dentro de la situación tan compleja que están viviendo los trabajadores agroexportadores, también están solicitando que el presidente Francisco Sagasti renuncie porque hasta el momento no han tenido un mensaje de aliento o de buscar una solución a esta problemática. Vamos a continuar con nuestro webinar. Ley de Promoción Agraria, inestabilidad política y alto riesgo en la producción agropecuaria. Y tenemos como invitado al ingeniero Fernando Gómez González, él es gerente de Semiagro, y él va a hacer el análisis respectivo sobre los efectos en el pequeño productor arequipeño. Ingeniero Fernando Gómez, buenas noches, le damos la bienvenida y también le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Vamos a solicitarle al ingeniero Fernando Gómez que pueda encender la cámara y también su audio. Hola,
Hola, ¿Cómo están? hola Lorena. Un saludo a la Universidad San Martín de Porres y muchísimas gracias por invitarme a estos webinars que ya hace un tiempo atrás los están organizando muy bien y ya se han hecho bastante famosos porque los temas y los expositores que invitan son muy interesantes. Yo quería hacer un diagnóstico acerca de lo que ha sucedido en el pasado con respecto a los jornales agrícolas, que al parecer ese es el sustento por el cual un grupo de gente revoltosa sale a reclamar y paraliza gran parte del país, ¿no? Y presionan al Congreso para derogar la ley. Sucede que esta ley tiene 20 años y hace 23 años el precio de un jornal en el campo era el equivalente a $2, así, ¿correcto? Es decir, en ese momento serían 7 soles. Hace 23 años, esto es anecdótico porque yo estuve en una reunión en la que había un proveedor de esquejes de Gypsophila, esa planta famosa que hace los adornos en los ramos florales. Hizo las averiguaciones de lo que sucedía en el Perú y encontró de que el jornal en el Perú era $2. Y hizo un comentario que hasta ahora me acuerdo y que yo no lo tomé a bien, la verdad, no lo tomé a bien, pero él dijo, Perú puede competir con el África para producir flores. Así estábamos en ese momento, hace 23 años, ¿no? Pasaron 3 años, y hace 20 se promulga la ley de promoción agraria, y recuerdo que más o menos en el año 2013, 2004, se duplica el precio de los jornales en el campo, y para nosotros los agricultores fue un duro golpe. La verdad que fue un duro golpe porque entenderán pues que nuestros costos de mano de obra se duplicaron, pero igual era un jornal pues de subsistencia, ¿no? Es decir, $4 en esa época era alrededor de 14 soles hoy día, y nadie puede vivir con 14 soles diarios, entonces era un jornal de subsistencia. Entonces, poco a poco se fue subiendo el precio de los jornales en el campo, y hoy en día, el jornal más caro en el campo, en campaña, está alrededor de 200 soles diarios, así, y lo tiene la agroindustria, así. En Arequipa, el jornal más alto en la campaña de cosecha del ajo es de 150 soles diarios. Es decir, son ingresos de alrededor de 4.500 a 6.000 soles mensuales. La campaña del ajo dura 2 meses y allí no hay feriados, no hay domingos. El hombre de campo sale a trabajar todos los días y aprovecha 2 meses y se lleva a su casa 9.000 soles, ¿correcto? Son informales, ¿no? No están en planilla, es una agricultura tradicional, pero yo sé que en las costas de, por ejemplo, el arándano en Ica, donde se llegan a jornales de 5.000 a 6.000 soles mensuales, ¿correcto? Y esas sí son campañas de 3 a 4 meses, ¿correcto? Históricamente, aquí en Arequipa, se han tenido los jornales más altos a nivel nacional, ¿correcto? ¿Y de dónde salieron esos jornales altos? Porque los agricultores arequipeños exigían rendimiento a los obreros del campo arequipeño. Y por eso ganaban más que un obrero de la costa central y de la costa norte, ¿correcto? Era una cuestión de rendimiento. Hoy en día, en la agroindustria de la costa peruana, hay ya también jornales diferenciados según el rendimiento. Y esto es un acuerdo que tiene la agroindustria, si me permiten hablar de la agroindustria, porque tengo algunos clientes en la agroindustria y me cuentan cómo es la situación. Tengo una pequeña operación agrícola en Ica, allí sembramos cebollas en un negocio familiar, y allí, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, la pregunta es ¿por qué la gente se queja de los 30 y tantos soles de que firman en la agroindustria con la ley de promoción agraria? Y yo estoy hablando de sueldos de 150 o 200 soles diarios. ¿Saben por qué? Porque después del boom de la agricultura
costeña, de la agroindustria costeña, la mano de obra empieza a escasear y se genera un mercado especializado de mano de obra, donde la agroindustria se ve obligado a proponer trabajo a destajo o tarea, ¿correcto? Entonces, a un señor se le dice, usted quiere ganar los 30 y tantos soles diarios, usted me trabaja X cantidad. Y sobre esa base, yo le voy pagando. Entonces, los obreros agrícolas comenzaron a producir el doble, el triple, hasta 5 veces más, señores, así. Y es por eso que ahí se elevan los jornales. Entonces, hay que decir la verdad. En toda la agroindustria de la costa peruana y gran parte de los valles peruanos dedicados en una agricultura tradicional, la escasez de mano de obra obliga a proponer a los obreros agrícolas tarea, ¿correcto? Entonces el obrero dice, empiezo a trabajar más temprano, hago las cosas más rápidas, me especializo, porque eso no es una cuestión de explotación, sino de especialización, ¿correcto? Y rindo más. Y me llevo a mi casa un señor jornal, ¿correcto? ¿Por qué un obrero agrícola se ofrece, digamos, a la agroindustria para tener un sueldo de 30 y tantos soles diarios? ¿Saben por qué? No solamente por la estabilidad, por las buenas condiciones que da la agroindustria, de que, no sé, pues, el transporte es mucho más digno, tienen zonas donde tomar sus alimentos, agua potable, servicio de baños, etcétera, etcétera, ¿no? Salud y todos los requisitos hoy en día que exige la SUNAFIL, sino porque ahí en industria ellos esperan los momentos de campaña para ir sobre jornales mucho más altos. Entonces, el promedio, les aseguro, de ingresos de un jornal obrero, agrícola, de la agroindustria, es mucho más alto, ¿no? Y eso no lo está diciendo nadie, así, y eso hay que aclararlo, ¿correcto? Aquí en Arequipa estábamos en plena cosecha de ajo, el ajo chino de campiña, y no hay mano de obra. Así, ya empezaron a solicitar mano de obra los cebolleros del Cural, no hay mano de obra. Así, entonces los jornales aquí en Arequipa están por encima de 100 soles por estar en campaña, porque normalmente es 60 soles, ¿no? ¿Y por qué acá en Arequipa 60 soles y en Agrilusa pagan 30? Porque aquí la verdad es de que es muy probable que por esos 60 soles se esté rindiendo o rindan el doble los obreros de aquí de Arequipa, porque hay una mayor exigencia, ¿correcto? Entonces, los jornales agrícolas históricos altos de Arequipa ya dejaron de serlo hace tiempo, ya nos ganó la agroindustria, ¿correcto? Entonces, todo esto promocionado por un boom agrícola en el cual los inversionistas se volcaron al agro estimulados por la ley de promoción agraria, ¿correcto? Si no hubiera ley de promoción agraria, tenemos dos alternativas, el régimen general o la informalidad. La informalidad no es lo mejor para una economía sana, lo sabemos, ¿correcto? Y el régimen general es un régimen por el cual sería imposible hacer agricultura. Tiene muchos defectos, es caro, por lo menos si ustedes consultaran a los agricultores de la agricultura tradicional, si estarían dispuestos a hacer agricultura bajo régimen general, dirían, no, renuncio, me voy a otro sector, al comercio, al turismo, donde sea, pero yo me voy. Entonces, desde mi punto de vista, la ley de promoción agraria es una necesidad, no se puede hacer agricultura bajo el régimen general y no es bueno hacer una agricultura tradicional, informal, si es que no hubiera ese estímulo. Entonces, y bueno, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Sí, yo lo que veo es en el tema de la mano de obra, es de que cada vez hay menos gente en el campo.
Así, cuando uno está conversando, pues, con la gente de campo, personas que tienen, no sé, pues, 40, 50 años de edad, ellos dicen de que sus ingresos a partir del año 2003, 2005, subieron enormemente y dieron oportunidad para que sus hijos vayan a estudiar a buenas universidades, buenos institutos, y sus hijos ya no están trabajando en el campo. Entonces, esos muchachos en los que sorprendentemente, muchos de ellos están en la minería, ¿no? De la cual también estos amigos revoltosos hace unos meses atrás se oponían y ahora se ponen a la agricultura. Y cuando uno conversa con esos obreros agrícolas, sobre todo las personas que tienen más de 50 años, la verdad es que las personas que tienen más de 50 años y que recuerdan muy bien las crisis de los años 90, ellos dicen que es injusto lo que se está haciendo. Ellos dicen que quieren seguir trabajando y que ahora tienen muy buenas oportunidades sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Yo pienso que la mano de obra va a seguir escaseando, sí, va a seguir escaseando. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas son, lo más probable es que la mano de obra, con una buena ley de promoción agraria, siga subiendo el precio de los jornales. Eso es lo más probable, pero sin la ley lo más probable es que se caigan los precios. Hace una semana, en nuestra operación agrícola familiar, me avisaron de que habían grupos de obreros agrícolas que se habían ido a ofrecer a nuestros campos para trabajar, ¿no? En ese momento, donde hay unas cosechas importantes de la agroindustria, la mano de obra es escasísima, así. Después de la derogatoria, empezó a aparecer la mano de obra, ¿correcto? Y por oferta y demanda fueron a ofrecerse por, no sé, creo que 5 o 6 soles menos de lo que estaba el jornal en ese momento. Entonces, ¿quiénes son los damnificados? Así, los damnificados son los obreros agrícolas. No son estos amigos que salen a hacer estas revueltas, estos actos vandálicos, sino son realmente los obreros agrícolas que en Ica, tengo informes, que estaban extorsionados, así, estaban secuestrados por estos vándalos que no permitían de que entren a trabajar a los fondos, y ellos dignamente iban a buscar su trabajo, del cual se sienten muy orgullosos, del cual se sienten muy seguros de tener muy buenos ingresos. Entonces, bueno, yo creo que una ley de promoción agraria se hace muy, muy necesaria, ¿correcto? ¿Y qué podría pasar aquí en Arequipa? En Arequipa no hay mucha agroindustria. En Arequipa sí es necesaria la ley de promoción agraria, sobre todo a sectores como la ganadería, por ejemplo, como por ejemplo algunas empresas que quisieron dejar de abastecer sus productos para el mercado nacional para convertirse en exportadores, y necesitan de una ley de promoción agraria, porque si no, no van a poder, señores, no se puede dar el paso de un agricultor tradicional a un exportador si no hay una ley similar y ojalá mejor que la antigua derogada injustamente. ¿Y qué es lo que creo que podría pasar? Yo creo que es muy probable que muchas de esas personas que trabajan en la agroindustria y que están acostumbrados a tener altos ingresos por buenos jornales, se van a venir a Arequipa. Se van a venir a Arequipa. La mano de obra va a aparecer, digamos, aquí en el sur, porque yo no creo de que estos amigos de que estaban acostumbrados a tener sueldos altos se van a quedar de brazos cruzados o van a, no sé, a dedicarse a otra actividad. Yo dudo. Así que lo más probable es de que aparezca la mano de obra nuevamente en Arequipa y los precios bajen, ¿no? Quizás en beneficio del agricultor tradicional, pero en realidad los agricultores, cuando yo he conversado con ellos, han sido encuestados, ellos reconocen que al final un aumento ¿cómo se llama?, del costo de la mano de obra trae beneficios a la sociedad, porque se ve reflejado en el consumo,
se ve reflejado pues en el movimiento económico de la zona, y finalmente somos personas, y tenemos que ir por el lado humano, no solamente por el económico, ¿no? Y debemos sentirnos contentos de que los ingresos de un grupo de personas de un sector antes olvidado que era la industria, hoy día se ha convertido pues en el segundo sector exportador más importante después de la minería, y la agroindustria peruana ya le ha ganado a la pesquería. Recuerdan que siempre se hablaba de la pesquería peruana, ¿no? A la industria y a otro tipo de servicios. Pero bueno, nosotros queremos que quede claro de que en agricultura existe, y lo vuelvo a subrayar, un sistema de tarea y de destajo en lo que los obreros agrícolas ganan muchísimo más de lo que se está difundiendo, estos 30 y tantos soles, que aparentemente visto fríamente o sin mucho conocimiento, cualquiera diría, no, pues pobrecitos, ¿no? Ahí hay una injusticia. No es cierto, no es cierto. Ese no es el jornal normal, digamos, que recibe un obrero agrícola. Pero bueno, Lorena, ese era el comentario yo que quería hacer acerca de lo que está sucediendo acá en Arequipa, y algo de lo que tengo conocimiento de lo que sucede en la agroindustria iqueña. Muchas gracias, ingeniero Fernando Gómez, por su participación y sobre todo por brindarnos detalles y ese análisis respecto a la ley de promoción agraria. Vamos a tener al siguiente invitado, el ingeniero Gabriel Amaro Alzamora. Él es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, y también ha sido exgerente general de la CONFIED. Él se encuentra en el Congreso de la República. Vamos a conseguir el enlace directamente con el ingeniero Gabriel Amaro. Mientras tanto, vamos a poder resolver algunas dudas que han venido dejando nuestros espectadores con respecto a este tema. Y vamos a solicitarle tanto al ingeniero Fernando Sillonis como al ingeniero Fernando Gómez para que puedan responder estas interrogantes que ha sido dirigido por parte de nuestros espectadores hacia ellos. Él dice, para el ingeniero Fernando Sillonis, dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son las proyecciones de agroexportación para el año que viene? Y estas, ¿cuánto van a representar la agroexportación del Producto Bruto Interno para el 2021? Ingeniero Fernando Sillonis, 2 minutos para que usted pueda responder a estas preguntas. Podemos encender el audio y la cámara. Gracias. Bueno, aunque parezca mentira, el año 2020 va a reflejar un récord histórico de exportaciones de frutas y hortalizas. ¿Qué cosa explica eso? Pues muy sencillo. Estas protestas se han desatado en el mes de diciembre, ¿no? O sea, ya habíamos terminado la campaña de palta, que ha sido un récord histórico, más de 400.000 toneladas. Hemos batido récord en exportaciones de cítricos, y ya la temporada de arándanos estaba ya casi terminada, ¿no? El pico de la exportación de arándanos es en octubre, y hemos batido récord histórico también de exportaciones de arándanos, ¿no? Estábamos empezando la temporada de uva, y esa venía por encima del año pasado en un 20%, ¿no? La uva, valgan verdades, no se afecta tanto como el espárrago cuando hay estas interrupciones, ¿no? La uva una semana se puede guardar en el árbol, digamos, ¿no? Obviamente la uva que ha sido cosechada y se encuentra en el bloqueo se pierde en cuestión de horas. El cultivo que sí está siendo severamente afectado es el espárrago que estaba en cosecha. El espárrago que estaba en cosecha se florea, así decimos en el campo, en cuestión de horas, ¿no? Y pierde valor comercial. O sea, el cultivo que en esta temporada, en el mes de diciembre, más duramente afectado ha sido el espárrago verde, fresco,
cuyo puntal es Ica, ¿no? Ica es el principal productor y exportador de espárrago verde fresco. Ahí los esparragueros han sufrido. Por eso, las exportaciones de espárrago es probable que caigan producto de esta crisis laboral. La uva podría no bajar si es que se soluciona el problema, pero si sigue este caos, ahí sí la afectación sería muy severa, muy severa. Estamos, repito, iniciando la temporada de uva. La temporada de uva en realidad arranca en octubre, crece mucho en noviembre, pero diciembre y enero es el pico, así que podría haber una afectación. Pero, para sorpresa de muchos, las exportaciones del año 2020 van a batir récord. A pesar de la pandemia, como el doctor Mujica advirtió, ¿no? Ese es el gran mérito de la agricultura peruana, ¿no? Digamos, se sobrepuso a la cuarentena, se sobrepuso a la pandemia y, como yo siempre digo, ¿no? Gracias a Dios las plantas no leen periódicos ni ven televisión, ¿no? Ellas no se deprimen como nosotros, los seres humanos, que estamos bombardeados de pésimas noticias. Pero el 2020, para sorpresa, parece una ironía, récord histórico de exportaciones hortícolas y frutícolas y agropecuarias en general. Es altamente probable que lleguemos a los 9.000 millones de dólares. Eso lo vamos a saber en pocos días. ¿Cuánto vamos a exportar el próximo año? Depende de la situación social. Si la situación social se normaliza, el próximo año sería el año de los 10.000 millones de dólares de exportación. Pero lo que estoy viendo es un desmanejo total, una ausencia total del Estado, y es probable que algo muy negativo esté por venir, ¿no? Repito, tiene que haber un despertar de parte del presidente Sagasti, de parte de los ministros, de parte del Congreso, y no lo veo. Yo veo mucha inoperancia, mucha pusilanimidad. Pusilánime es el temeroso, el blando, el que no toma decisiones, ¿no? Y con un gobierno pusilánime no vamos a llegar a mucho. Yo creo que depende de eso. Repito, si las cosas se ordenan, el agro seguiría creciendo, ¿no? Muy bien, ingeniero Fernando Sillonis, gracias. Vamos a solicitarle al ingeniero Fernando Gómez para que pueda responder la siguiente interrogante. Y la que nos alcanza es la siguiente. ¿Qué estrategias o cuáles serían estas estrategias que se podrían emplear para que haya un crecimiento en la agroexportación, ingeniero? Bueno, lo que hay que hacer es, yo creo, seguir, afinar esta ley de promoción agraria que ha sido derogada, que hay que afinarla porque ha funcionado. Entonces, los inversionistas se han sentido estimulados para invertir en el agro porque habían beneficios. Y yo pienso que el agro, por ser altamente riesgoso, ser una actividad que depende mucho de factores externos como clima y es sensible no sé, a plagas, enfermedades, y muchas cosas, necesita apoyo. Entonces, ya tenemos la fórmula. O sea, no sé por qué tendríamos que, o yo no plantearía, mejor dicho, alguna nueva estrategia, pues ya la tenemos. En 20 años ha habido una revolución, o sea, había lo que dice Fernando Sillonis, pues, el boom agrícola. Entonces, revisemos la ley y veamos cómo se puede mejorar, así, ¿no? Hagamos encuestas a los obreros agrícolas y preguntémosles cómo podría mejorarse esto, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué no se ponen, por qué el Estado no invierte en pequeñas ciudades, ¿no? Al lado de la agroindustria, para que la gente de pobreza extrema puedan ir a trabajar en épocas de campaña? Por Dios, ahí está la solución para la pobreza, ¿no? Entonces, pero no, sin embargo, derogan una herramienta que ha sido sumamente exitosa, ¿no? Cuando digamos, estas pequeñas ciudades que ya algunas agroindustrias ya se han atrevido a hacer, ¿no?
O sea, pequeñas campamentos para que pueda llegar la gente pues de otras zonas donde no tienen muy buenos ingresos o no tienen trabajo, porque la agricultura funciona por campañas, ¿no? Y hay pocas puntas, entonces hay que movilizar a esta gente para que se pueda, para que pueda tener los beneficios que dan los precios de los jornales que yo he mencionado. Muy bien, ingeniero Fernando Gómez, gracias. Ahora sí, tenemos ya el contacto y está con nosotros el ingeniero Gabriel Amaro Alzamora. Él, como lo mencioné, es director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAT. Ingeniero Amaro, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Puede usted encender su audio y su cámara? ¿Cómo está? ¿Puede encender su audio, ingeniero Gabriel Amaro, por favor? Ahora sí, ¿me Claro escuchan? que sí, sí, lo escuchamos. Mire, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de participar de este tipo de eventos, sobre todo porque proviene de amigos, grandes amigos de la ciudad preciosa, la región preciosa de Arequipa, la Cámara de Comercio, de la Universidad San Martín, etcétera. Y además, participar junto con un panel tan importante como el que tienen hoy día. Mira, yo primero quiero que me disculpen porque acabo de salir del Congreso. Hoy día ha sido un día muy difícil para la industria, para el sector y para el país, ¿no? Yo me quiero referir a lo que ha venido pasando en estos días. No he podido escuchar la ponencia de Fernando, la ponencia de mis antecesores, pero creo que es un mes, es un año muy complicado para el país, no solamente por lo que hemos estado viviendo por la cuarentena, por los problemas políticos que ha atravesado el país, hemos tenido gobiernos que han caído, turbulencia política, turbulencia en las ciudades, etcétera, sino por lo que ahora nos está pasando en el país. La verdad que es muy triste lo que está pasando en el sector. Mira, la agricultura peruana tiene un tremendo potencial que fue catapultado a una realidad a través de la Ley de Promoción Agraria, que es la Ley 27360. Nosotros decimos que es el mejor programa social que ha tenido el país en décadas, porque el país no ha gastado un sol en esto. Lo único que ha hecho el país es crear las condiciones para que nuestra agricultura, que tiene un tremendo potencial, porque somos un país muy rico, un país bendecido, pueda desarrollarse en un ambiente formal, cumpliendo las normas y compitiendo de igual a igual que cualquier país desarrollado. Eso es lo que hemos logrado nosotros con la Ley de Promoción Agraria. Yo escribí hace, creo que un año, me pidió la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, un artículo sobre la agricultura peruana. Y yo escribí un artículo un poco largo que hablaba sobre el carácter estratégico de la agricultura. Y cómo en el Perú se unieron una serie de políticas públicas que ayudaron a que finalmente se desarrollase esta ley de promoción agraria, que unido a políticas públicas, por ejemplo, de permitir que la inversión se trate de igual manera, tanto para la inversión extranjera como la nacional, de aperturar el país al mundo, de hacer tratados de libre comercio, de preparar al Perú para que pueda competir en el mercado internacional, de crear las oficinas comerciales, de orientarnos a ser un país competitivo. Y en esta ruta surge una ley en donde el Estado crea condiciones particulares regulatorias que son requeridas por este sector económico para que pueda desarrollarse. ¿Y en dónde? En las zonas rurales. ¿En dónde? Donde hay más pobreza. ¿En dónde? Donde no hay empleo, donde no hay Estado, donde no hay digamos, ciudades. Y en esas zonas
al dar un marco adecuado y al sumarse a otros conjuntos de políticas públicas, es cuando resurge la agricultura peruana formal. Y es tan importante, y por eso hablaba yo en este artículo de carácter estratégico, porque ha logrado disminuir drásticamente la pobreza en el sector agro. Ha logrado en estos 20 años tener 10 puntos adicionales de formalidad. Ha logrado generar más de 880.000 empleos formales e informales. Ha convertido desiertos en oasis. Ha dado trabajo formal a cientos de miles de mujeres en el campo, en las zonas rurales, y ha dinamizado la economía de muchos centros poblados, de muchas provincias y de regiones enteras, llevando a regiones al pleno empleo. Esa es la verdadera revolución. Y esa es la verdadera revolución en la que tenemos que pensar todos, en convertir a nuestro país, que es rico, bendecido, en una realidad y en una potencia. Tan importante es la agricultura peruana hoy en día, que ya ocupamos el 13º lugar en el mundo como principales países proveedores de alimentos en frutas y hortalizas. Ese nivel hemos alcanzado. Y lo que está pasando hoy en día en el Perú, por esto que ha empezado el 30 de noviembre y continúa hasta nuestros días, ha dejado pasmados a los países más importantes agrícolas del mundo. No pueden creer lo que está pasando en el Perú. No pueden creer cómo estamos destruyendo y cómo hemos derogado una norma y una regulación que es ejemplo del mundo entero. No pueden creerlo. Y no pueden creer cómo el Perú, por estos días tan convulsionados, le haya quitado un marco jurídico de largo plazo y nos haya dejado en el limbo. ¿A quién? A un sector estratégico por excelencia en los países. Eso es lo que ha sucedido en el Perú, aunque no lo creamos. Y es importante también tomar en cuenta que es algo que no podemos decir, eso es lo que le pasa a las empresas, eso no me pasa a mí. Mentira. Lo que le ocurra a un sector económico y en donde el sector económico contribuye con impactos sociales y económicos, generando empleo, disminuyendo la pobreza, desarrollando las regiones, como mencioné, etcétera, 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 en el corto, mediano y largo plazo nos va a afectar a todos nosotros. Y esto, en un mundo globalizado y al nivel de aceleración de su competitividad agrícola del Perú que había tenido en estos 20 años, es tan impactante que hoy en día, a raíz de esto que ha pasado con la agricultura peruana, hemos aumentado el riesgo país, hemos bajado en la calificación internacional. Y eso ha sido ahorita. ¿Cuántos días llevamos en esto? 23 días o 22 días llevamos en esto. ¿Qué tenemos en juego? Bueno, lo que tenemos en juego, si se aprueba el proyecto de ley que desarrolló la Comisión Multipartidaria, que felizmente no la aprobó el Congreso el día domingo, lo que hubiéramos perdido es que el primer año hubiéramos perdido 200.000 empleos, entre directos e indirectos. Hubiéramos perdido decenas de miles de hectáreas de cultivos. Hubieran quebrado muchísimas empresas, pero no solamente las empresas, hubieran quebrado miles de pequeños agricultores ya integradas a estas cadenas modernas. Y además, en un momento en donde el Perú ha perdido cerca de 7 millones de empleos, a decir del ministro de Trabajo, y en donde vamos a terminar un año con un número de 2 dígitos en negativo en crecimiento del PBI, o sea, en decrecimiento del PBI. En esta situación delicada en la que vivimos en el Perú, los peruanos tenemos que defender los sectores económicos formales y tenemos que defender la regulación y la política pública, ¿no?, correcta, adecuada y que ha tenido estos impactos tan importantes como la ley de promoción agraria. Y tenemos que defender nuestro futuro.
Ese es nuestro futuro y nos lo estamos jugando. Un país que no protege su agricultura comienza a decaer y comienza a degenerar. Por eso es que todos los países del mundo consideran a la agricultura como estratégica por esos impactos. Y no solamente la consideran así, sino que le generan un marco, no necesariamente igual al nuestro, pero un marco jurídico que le dé la estabilidad en el largo plazo. Y tienen ayudas de todo tipo, desde subvenciones directas hasta disminuciones de renta, para ir no más lejos, para ir no muy lejos. En el caso de Colombia, por ejemplo, están incentivando el desarrollo e inversión de la agricultura con 0% de renta. En nuestro caso, la norma que derogó nuestra ley, en la exposición de motivos dice: el Perú, por la ley de promoción agraria, ha dejado de recaudar 2.500 millones de soles en los últimos 10 años. Ese es uno de los fundamentos, ¿ya? Imaginémonos que sean pues el doble, aunque no es cierto, que el Perú haya dejado de recibir por renta, por ese 15% de renta, no 2.500, sino 4.000, 5.000 millones en los últimos 20 años, que es el tiempo que duró la ley de promoción agraria. ¿Saben ustedes qué hubiera hecho el Estado si hubiera recibido estos 5.000 millones de soles? Probablemente se los hubieran robado por la corrupción que ha existido y que todos los peruanos hemos vivido. O probablemente hubieran hecho obras que hoy día no estuvieran funcionando. ¿Qué hemos ganado en el Perú al invertir el Perú en una ley en donde le costó, si quieres, 15% de renta, si quieres 4.000 millones de soles? El Perú ha ganado en los últimos 20 años más de 500.000 empleos formales. Ha logrado que no solamente Ica sea una región con pleno empleo, sino también La Libertad, Piura y otras. Ha logrado que exportemos y traigamos divisas para el Perú en más de 65.000 millones de dólares. Ha logrado pasar de 80 a 30% la pobreza en el agro. Ha logrado que la costa pase de 60 a menos de 20% de pobreza. Ha logrado dinamizar otros sectores económicos: metalmecánica, industria del plástico, del cartón, transporte, industria del frío. Ha logrado generar empleo en las zonas rurales para profesionales, desde agrícolas, agronómicos, biólogos, administradores, economistas, abogados, ingenieros. O sea, lo que hemos logrado con esta ley derogada y el riesgo que nos están poniendo al Perú por derogar esta ley, y que el Congreso, que para mí ha dado un mensaje de responsabilidad al no haber aprobado esa ley, ese proyecto de ley que aprobó la Comisión Multipartidaria. Lo que tenemos en riesgo en el país, ¿ya? Si lo perdemos, no lo vamos a poder recuperar, sino en 20 años más o en 30 años más. Y quienes van a sufrir no solamente somos nosotros, que estamos acá, sino nuestros hijos, ¿no? Y nuestros nietos. ¿Eso es lo que queremos para el país? Yo estoy seguro que ustedes coinciden conmigo, ¿no? Tenemos que buscar una agenda positiva para el país. Tenemos que lograr que el Ejecutivo y el Congreso saquen una ley para el agro que sea mejor que la ley de promoción agraria. Va a ser una decisión histórica y depende de todos nosotros. Una ley que no solamente siga potenciando el tema de renta, ¿ya? Que utilice esa palanca de la renta para que más vengan a invertir en el Perú, para que más peruanos sigamos creyendo en nuestra agricultura y sigamos invirtiendo en el Perú, para que potenciar todos estos impactos que les he mencionado, sociales y económicos, y para que el Perú pueda convertirse de una vez por todas en un país libre de la corrupción, un país rico que desarrolle su industria, que desarrolle sus sectores económicos, que genere empleo decente, ¿ya? Y que nos coloque en el grupo de países desarrollados. Eso es lo que estamos perdiendo. Hoy día tenemos una posibilidad histórica en el Perú de que el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo, sigan apostando por su agricultura, sigan apostando por el desarrollo de nuestras regiones, sigan apostando por la formalidad en la agricultura
y por no perder todo lo que ya hemos ganado, ¿no? La agricultura es parte y es un factor estratégico, pero también es un factor de desarrollo competitivo para el país, ¿no? Creo que está en nuestras manos. Creo que se tiene que escuchar nuestra voz de los profesionales, de los jóvenes, de los políticos honestos, de los que han recapacitado, de la prensa, de los industriales, de todos los sectores económicos. Defendamos una regulación positiva que desarrolle el sector económico, que potencie el sector económico y que proteja los derechos de los trabajadores, como lo hemos venido haciendo en esta agricultura formal que tenemos. Discúlpeme que he sido tan enfático en lo que he dicho, pero llevamos 23 días defendiendo un marco jurídico, defendiendo a nuestros trabajadores. La industria formal defiende a sus trabajadores, ¿no? Defendiendo el derecho de trabajo, el derecho de tránsito, defendiendo una ruta creada que no se pierda en la agricultura peruana, ¿ya? Y defendiendo finalmente a todos los peruanos, ¿no? Y al futuro del país. Eso es lo que estamos haciendo durante 23 días en que dormimos muy poco, en que estamos trabajando todos unidos, todos los productores, los agroexportadores, los agroindustriales, los pequeños agricultores, todos los proveedores de insumos para el sector, ¿no? Estamos defendiendo nuestro sector y lo que tenemos que lograr como país es una norma, y es una norma que nos impulse más de lo que nos ha impulsado la Ley de Promoción Agraria. Cualquier norma se puede corregir, pero la culpa de empresarios que son informales o de la informalidad en el maltrato de algunos trabajadores, como hemos visto, que tienen justos reclamos, por culpa de ellos, ya no se puede satanizar a toda la industria, ¿no? Nosotros estamos con nuestros trabajadores quieren seguir laborando, nuestros trabajadores no ganan necesariamente el sueldo mínimo, ¿ya? Nuestros trabajadores tienen franjas de sueldos que se pagan en base a productividad, en base a experiencia, en base a competitividad que tenga cada uno, en base a capacitaciones que tienen, en base a posiciones y puestos de trabajo, y quieren trabajar. La industria quiere seguir aportando al Perú. Queremos seguir manteniendo los empleos. Queremos seguir manteniendo las hectáreas cultivadas. Necesitamos un gobierno, un Congreso, que de manera responsable apruebe una ley que nos mantenga por la ruta que ya trazó la Ley de Promoción Agraria y nos haga más competitivos, que no nos genere sobrecostos no atribuibles a nuestra operación. Y que sea una ley que permita que todos la cumplan y que incluya esa parte informal, que todavía tenemos un 80%, ¿no? Y que fortalezca a las instituciones del Estado que tienen que velar por que todos cumplan la ley y que todos cumplan por los derechos laborales de nuestros y de todos los trabajadores en el país. Muchísimas gracias por estos minutos que me han dado y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga bien hacerme. Muy bien, ingeniero Gabriel Amaro, gracias por su participación. Y sí, hemos recogido diversas interrogantes a través de nuestra multiplataforma de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Y la siguiente pregunta va dirigida para usted, ingeniero Amaro. Dice, ¿cree usted que además del marco normativo de la Ley de Promoción Agraria, se debe impulsar el programa Sierra y Selva Exportadora para potenciar la producción agrícola y ser competitivos en la industria alimentaria? Escuchamos. Mira, no solamente creo, sino estoy seguro. Lo que tenemos que hacer es una reforma de los programas del Ejecutivo que buscan ayudar a diferentes aspectos de la agricultura peruana. Todos son importantes, pero lo que tenemos que darle es organicidad. Tenemos que darle una estructura que tenga un efecto mayor y tenemos que hacer un acompañamiento que no termine en solamente comprarle una tecnología a un pequeño agricultor o darle un plan de negocios. El objetivo de estos programas de manera orgánica tiene que ser que aquel pequeño agricultor que no tiene tecnología o no tiene riego tecnificado, no tiene asistencia técnica, pueda incorporarse a esta cadena moderna.
y que se gradúe y que cambie el chip de agricultor familiar o de pequeño agricultor a empresario. Eso es lo que tenemos que lograr, porque lo que tenemos que hacer es incorporar al pequeño agricultor familiar, a la formalidad y a una cadena moderna en donde te exigen no solamente que pagues una planilla o que pagues un impuesto, sino también el mercado moderno te exige buenas prácticas agrícolas y te exige también conciencia social y te exige que aportes a tu comunidad, ¿no? Es un sistema que tenemos, es un sistema agrícola que tenemos en el Perú, pero es un sistema agrícola moderno. Estos programas del Estado, como Sierra y Selva Exportadora, como Agroideas, como el PSI, me parece que se llama, de riego, etcétera, tienen que tener un objetivo único, llevar a que la agricultura en su conjunto, desde el pequeño agricultor o del agricultor familiar, se puede incorporar de manera competitiva a la cadena moderna. Ese tiene que ser el objetivo, con todos los elementos que requiera y que se incorpore a un circuito virtuoso agrícola. Te voy a poner un dato, discúlpame que sea tan largo en la respuesta. Yo siempre le hago esta pregunta, y yo sé que no me la van a poder responder, pero le hago esta pregunta cuando doy alguna charla. Creo que Fernando me ha escuchado alguna vez. Y se la hago a los chicos, pero también se la hago a los empresarios, ¿ah? O a los emprendedores también, y a los profesores también de las universidades. Y la pregunta es esta: ¿cuántos consumidores tiene el Perú? Y la respuesta que me hacen normalmente es 20 millones, 25 millones, 30 millones, porque son más o menos 30, 33 millones los peruanos, ¿no? Y yo les digo, están equivocados. El Perú tiene más de 6.000 millones de consumidores, porque tenemos que cambiar esos paradigmas en el Perú. Nuestro mercado no solo es el mercado que está dentro del Perú, no es el mercado de nuestra localidad, no es el mercado de la región, no es el mercado de Lima. Nosotros podemos llegar, y ya lo hemos demostrado con nuestra agricultura, que llegamos a más de 150 países del mundo. El potencial que tenemos es tremendo. Si nosotros pensamos que nuestro mercado es un mercado de 33 millones de habitantes, de consumidores, mira lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo más de 6.000 millones. Imagínate las empresas que podríamos crear en el Perú. Imagínate la visión que podemos tener desde el colegio si cambiamos ese paradigma. Eso es lo que ha logrado la agricultura moderna en el Perú. Hoy en día tenemos el vivero más importante en arándano en Cañete. Tenemos la empresa más grande de palta del mundo en el Perú, en el norte del Perú. Tenemos la planta más importante de arándanos en el norte del Perú. Tenemos la mejor tecnología de riego del mundo. Eso es lo que hemos logrado con una ley como la Ley de Promoción Agraria. Muchas gracias, ingeniero Gabriel Amaro, y la verdad que es muy importante tener una visión empresarial respecto a toda la producción agrícola de nuestro país. Tenemos una interrogante para el ingeniero Fernando Sillonis que dice lo siguiente: para potenciar las agroexportaciones, dice, se requiere infraestructura e impulsar los grandes proyectos de irrigación que hoy en día están estancados, ¿no? Como Majesiguas 2, Chavimochic, Alto Piura, Chinecas, y evidentemente todos estos proyectos podrían ampliar nuestras fronteras agrícolas. ¿Usted cree que con estos proyectos mencionados y con la irrigación, infraestructura que nos hace falta en el país, realizar agroexportaciones? Ingeniero, la respuesta es de usted. Bueno, no existe irrigación mala, ¿no? No hay forma de que una irrigación haga daño. Yo estoy realmente muy apenado de cómo se ha manejado Majesiguas. Majesiguas era un proyecto de interés mundial, no solo arequipeño, no solo nacional, era mundial. Como bien dice Gabriel, ¿no? El Perú es un importantísimo proveedor
frutícola y hortícola del mundo, de toda la humanidad. En consecuencia, Maje Siguas tenía que jugar ese rol determinante, ¿no?, en soportar el crecimiento de las exportaciones hortícolas y frutícolas, como lo hizo exitosísimamente Chavimochic 1 y 2 y Olmos, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba a la expectativa de Maje Siguas 2. Chavimochic 3 se está malogrando. La presa está construida al 80%, me dicen, y el tiempo está malogrando la presa, y es la torpeza, ¿no?, la inoperancia del Estado peruano, que no es capaz de tomar una decisión para suplantar al contratista, que lamentablemente era Odebrecht, ¿no?, e impedir que se deteriore una presa que está avanzada, un proyecto que está avanzado al 80%. Alto Piura está en nada, esa es la verdad, ¿no? El Estado es inoperante. Chinecas está en nada, ¿no? Esa es la inoperancia del Estado. A mí me gusta la siembra y cosecha de agua, que le hemos comentado en otras oportunidades. A falta de los mega reservorios, por los cuales no me opongo, ¿no? Yo quiero Maje Siguas 2, pero creo que estamos perdiendo a Maje Siguas 2. Yo creo que la política está malogrando a Maje Siguas 2. Es increíble la inoperancia de la política peruana. Entonces, no sé qué hacer para que salga Maje Siguas 2, pero mientras tanto, vamos con pequeños y medianos reservorios. En Ica nos hermanamos con Huancavelica y nos fue estupendo. Muy bien, ¿no? Son proyectos de muchísima menor inversión, pero que sumados pueden hacer los afianzamientos que hacen los grandes reservorios. Estoy 100% de acuerdo en una política que construya reservorios, tanto como inversión pública como inversión privada. No hay reservorio malo, pero lo tengo que decir con pena, ¿no?, y casi con vergüenza. Me da la impresión que estamos perdiendo a Maje Siguas 2. ¡Qué vergüenza nacional! Además de proyectos truncos, algunos programas que que han sido beneficiosos para la producción agrícola y sobre todo la ausencia de beneficios laborales para los trabajadores agroexportadores serían algunos de los grandes problemas que hoy en día vemos, sobre todo en esta situación tan conflictiva. Vamos a permitir y vamos a invitar al señor Daniel Osada, empresario agrario arequipeño, para que pueda realizar el cierre correspondiente del webinar. Señor Daniel Osada Herrera, buenas noches, bienvenido. Lorena, muy buenas noches. Gracias por el pase. Gracias a la Universidad San Martín de Porres Filial Sur, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y a la Sociedad Agrícola de Arequipa por estar unidos y siempre pendientes del desarrollo del sector agrario en el Perú, en Arequipa especialmente, enfrentando y analizando problemas políticos, económicos, sociales que están afectando a nuestro país, en donde somos realmente espectadores y actores, tenemos que ser actores de los cambios, no quedarnos pasivamente mirando desde la platea. Por eso este espacio, este bendito espacio, al cual agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, nuestro amigo de siempre, Fernando Sillonis, que nos acompaña como Cámara de Comercio, como cualquier iniciativa de desarrollo que tengamos, nuestro amigo Gabriel Amaro, que es el soldado que está enfrentando en primera línea esta batalla. Lo vemos exhausto, regresando a su casa después de haber iniciado la jornada muy temprano en la mañana de debate y de propuesta y de lucha, la lucha de verdad, la lucha del diálogo y de las propuestas técnicas de desarrollo, y no la violenta posición de la turba que lamentablemente ve que su presión y su violencia tiene eco en el Estado, tiene eco en nuestro débil Estado, que está atravesando una crisis realmente muy seria de legitimidad. Realmente la situación actual de nuestro país merece que haya más espacios como el que estamos participando el día de hoy. Necesita que haya mayor participación ciudadana y compromiso con el desarrollo de nuestro país.
nuestro amigo Fernando Gómez, que es un agricultor, un empresario agrario de Arequipa, que se la faja día a día, como todos, con plata propia y generalmente prestada. Justo me llamó un amigo en medio webinar, que es muy cercano a Pepe Klimper. Me contaba que ellos hipotecaron todo su laboratorio, Drocasa, para hacer el sueño realidad de José Klimper de sembrar uvas y espárragos en el desierto de Ica. Bombear agua de 150 metros de profundidad y poder generar riqueza que ahora el Perú, como nos explicaba Fernando Sillonis, está disfrutando con los casi 9.000 millones de dólares que este año 2020 estaríamos exportando. Eso es un logro majestuoso. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Realmente no quería usar esta frase, pero estamos matando a la gallina de los huevos de oro del sector rural, como decía Gabriel Amaro, del sector de la economía peruana, que socialmente ha sido el más olvidado, empobrecido en nuestro país y en nuestra economía. Realmente esta ley es limitada, obviamente, porque esta ley tiene que estar circunscrita a una gran política agraria nacional, que no existe, y que es labor nuestra hoy día, en plena coyuntura de crisis y de trastorno, proponerla y luchar por ella. Porque esta importantísima ley, que es ejemplo en el mundo de desarrollo y de aprovechamiento de las ventajas comparativas de una nación como el Perú, exige que todos nosotros luchemos por la tan ansiada política nacional agraria. Basta ya de improvisaciones, basta ya de el poder de las turbas, basta de tener, tener definitivamente un sector tan importante en la crisis en la cual ha sido sometido. Repetir agradecimiento a mi amigo Jaime Mujica, un luchador por el desarrollo de nuestra región y que nos brinda el espacio para hacer este tipo de eventos de tanto valor. A la Cámara de Comercio, que siempre está pendiente y vigilante del desarrollo de nuestra región y del Perú, y de nuestra Sociedad Agrícola de Arequipa, que es una institución muy viejita, muy añeja, al igual que la Cámara de Comercio, que siempre está presente en el desarrollo agrario de nuestro país, pero que tiene que renovarse, tiene que estar más presente, como lo estamos el día de hoy en eventos como este, y tenemos que todos los esfuerzos sinérgicos que podamos tomar y emprender, tomarlos. Es el momento de tomar las oportunidades y las luchas. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Fernando Sillonis, Fernando Gómez, Gabriel, y estás sacándote la mugre, mis respetos. Adiós. Fernando, Gracias. mucho cariño. Fernando Gómez, de estar ocupado. Danielito, Jaime, muchas gracias a ti. Jaimito, realmente gracias. Y Lorena, especial gratitud a tu impecable conducción de este tipo de eventos. Muchísimas gracias. A usted, señor Daniel Lozada Herrera, gracias también por la participación. Gracias. Y permitimos al doctor Jaime Mujica Calderón para las conclusiones y reflexiones finales del presente webinar. Doctor, reiteradas buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que escuchar a Fernando, escuchar a Daniel y a Fernando Gómez, definitivamente creo que nos pone en un escenario muy especial, ¿no? Cómo realmente como peruanos podemos permitir lo que está pasando. Cómo realmente no somos capaces de entender a qué lugar nos quieren llevar. Eso para mí es preocupante. Y es preocupante, ¿por qué? Porque yo voy a partir de dos premisas. Una premisa primero, que durante toda la historia del Perú, siempre hemos sido un país agricultor. Y si no, veamos todas las contribuciones que hemos hecho a la agricultura del mundo. Empecemos por el maíz, la papa, la quinoa, la kiwicha y tantas cosas más. Como Estado, el rol del Estado es asegurar las buenas condiciones para el desarrollo económico. Ese es su rol. Porque el desarrollo económico necesariamente va a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es el fin supremo de todo Estado.
Y yo voy a ir un poco ahora a la historia. ¿Qué ha pasado con la agricultura del Perú antes de la famosa reforma agraria? Pues sencillamente teníamos un sistema de agricultura que creo que era competitivo. Y era competitivo porque definitivamente el Ande ofrecía ciertas condiciones que eran las que permitían que la agricultura en ese entonces fuera competitiva. La intervención del Estado fue catastrófica. No solo contribuyó a despoblar el Ande, sino también a desaparecer la agricultura en el Ande. Y la consecuencia que hemos tenido es lo que realmente tenemos actualmente en las ciudades, ¿no? La gente tuvo que abandonar el Ande y llegar a las ciudades. Esa es una realidad que creo que no podemos realmente cerrar los ojos y decir que eso no pasó. Pasaron casi 40 años, y menos de 40 años, se dio una ley realmente que permitió la promoción agraria. Y lo que parecía que había sido un daño irreparable para el Perú, por consecuencia de un grupo de emprendedores, de agricultores y de empresarios que apostaron por la agricultura, pues en menos de 40 años se revertió esto y por primera vez, como decía realmente Gabriel Amaro, teníamos un mercado global de más de 6.000 consumidores que conocían del arándano, la palta, los espárragos, y logramos realmente una situación que creo que permitió que la agricultura no solo contribuyera económicamente al desarrollo económico del Perú, sino también contribuyera ¿a qué? A generar trabajo. Un trabajo donde si es que hubo realmente un mal manejo de las condiciones de trabajo, el responsable es el Estado, para eso tienes una FIL. Pero definitivamente creo que nadie podrá negar que Nica fue una de las pocas regiones del Perú donde hubo desocupación cero. Fernando Gómez hablaba de algo que creo que es importante y decía realmente de cuánto oscilan realmente los salarios de los agricultores, de los trabajadores agrarios. Eso yo creo que también es una cosa que la conocemos nosotros. Yo soy parte de la SADA, soy el fiscal de la SADA, y creo que lo sabemos realmente cómo van oscilando realmente la estacionalidad del trabajador agrario. Porque definitivamente hay etapas en las cuales realmente el costo de la mano de obra va a niveles increíbles, y eso lo sabemos. Sabemos también que la especialización de este trabajo es un factor fundamental para lograr mejores condiciones. Esto realmente es parte del desarrollo que hemos tenido en esta etapa hasta que hemos llegado a esta etapa de promoción agraria y otra vez la intervención del Estado. De un Estado populista, de un Estado que funcionó muy mal en lo urgente que fue la pandemia y está funcionando peor en lo importante que es realmente la situación económica. Cuando nosotros hablábamos y decíamos de que el Perú tenía, así como había caído a un nivel increíble en cuanto a su crisis económica, también hablábamos de que era un país que tenía todas las posibilidades de recuperarse. Y tenía las posibilidades de recuperarse por lo que tenemos. Y lo que tenemos realmente son dos líneas prioritarias que podrían contribuir a mejorar realmente la situación económica del Perú y que podrían revertir esta crisis y convertirse en oportunidad. Pero lamentablemente el uso politiquero y el uso populista las han convertido en dicotomía. Yo no creo que exista dicotomía entre sectores vitales para el Perú, como pueden ser la minería y la agricultura, como puede ser la pesca. Lamentablemente, la falta de capacidad de este gobierno hizo que en plena pandemia se paralizara la pesca, se paralizara la minería y felizmente la agricultura siguió trabajando si no hubiéramos tenido un desabastecimiento total. Entonces, a estas alturas, yo creo que definitivamente necesitamos tener claridad en lo que está pasando para poder asumir con responsabilidad el rol que nos corresponde. Nosotros como universidad estamos generando realmente esos espacios. ¿Para qué? Para que la gente entienda. Y para que realmente yo quisiera saber qué es lo que está pasando actualmente a nivel de puestos de trabajo. De 8 millones hemos recuperado 5 y les aseguro que gran parte de esos puestos es por la agricultura. Y sin embargo estamos poniendo en peligro una de las opciones más claras de lo que podría significar avanzar realmente para tratar de salir de esta crisis. Yo creo definitivamente que el aporte de Fernando, el aporte de Fernando Gómez y el aporte de Gabriel es tan importante para esclarecer una cosa que creo que debía ser dominio público. Lamentablemente el populismo y una clase política que no solo se caracteriza por su incapacidad, sino también por su corrupción y lo peor, realmente, ¿no? Por no tener los pantalones para poder encabezar las cosas
y decir realmente que el Perú estamos en una situación de emergencia y definitivamente tenemos que caminar dentro de esa situación de emergencia porque estamos poniendo en peligro no solo la situación económica del país, sino la situación económica de nuestra gente. Sinceramente, Fernando Sillonis, me encantó tu exposición, igual Fernando, y Gabriel yo creo que ha sido bastante claro, pero creo que este es lo que debemos manejar realmente para que nos demos cuenta de una vez por todas los peruanos que el destino de nosotros está en nuestras manos y ese destino tenemos que saberlo manejar y no permitir realmente lamentar las cosas como hemos tenido que hacerlo en muchas etapas de nuestra historia. Nuevamente les agradezco por este momento, por este espacio y espero realmente que pueda ser replicado para que podamos entender que el destino del Perú está en nuestras manos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted, doctor Jaime Mujica Calderón, por las reflexiones finales y las conclusiones del presente webinar. Y sin duda alguna, la Universidad San Martín de Porres Filial Sur cada semana viene analizando diversos temas de coyuntura, política, sanitaria, educación, agrícola, y es muy importante también conocer el análisis de nuestros invitados. Nos saludan desde Quito, Ecuador. Gracias. Hemos llegado hasta allá con esta transmisión y asimismo a diversos sectores de nuestro país que cada semana nos acompañan en este tipo de eventos. Yo me quiero despedir, no sin antes recordarle las medidas de prevención: lavado de manos, distancia física y el uso de la mascarilla. No hay que bajar la guardia. Hemos tenido un año complicado, pero a pesar de todo, se acerca Navidad y quiero brindarles un saludo a cada uno de nuestros espectadores, a cada uno de nuestros invitados durante todo este año y sobre todo y de manera especial aquí a nuestros invitados del día de hoy. Feliz Navidad, pásenla muy bonito y que la natividad, ese nacimiento interior, cada día crezca con mucha esperanza. Gracias a todos ustedes. Cuídense.